Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa Historias de la Historia. Soy Ruth Borges, de la Academia de Historia de Cundinamarca. Llevo hasta la fecha 4 libros, soy autora de 4 libros publicados sobre la historia de Sopó, entre otras publicaciones que he realizado a favor de la recuperación de la memoria histórica de los municipios de Cundinamarca. Soy autora de la propuesta Experiencias Significativas en el Territorio, proyecto que fue seleccionado dentro del grupo de ganadores en la convocatoria del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y de CUT, la convocatoria Inspírese y eche para la casa. Nuestro programa de hoy forma parte del desarrollo de esta convocatoria de mención, Experiencias Significativas en el Territorio, y los objetivos a cumplir son los siguientes. Primero, difundir la información sobre el hallazgo arqueológico del año 2012 en el sector de la vereda Meusa, municipio de Sopó. Segundo, profundizar en aspectos y características de las evidencias materiales rescatadas. Tercero, establecer comparaciones con otros hallazgos arqueológicos localizados en la misma vereda de Meusa y en el antiguo sitio de Altamira, sector casco urbano, antiguamente aldea muisca de Cueca. Cuarto, comparación y relacionamiento con otros hallazgos de la sabana y su importancia dentro del ámbito del patrimonio y de la historia. Quinto, hallazgos arqueológicos de Sopó como patrimonio cultural e histórico. Bueno, el título de nuestro programa de hoy es Hallazgos arqueológicos en la vereda de Meusa, Sopó, patrimonio de la nación. Para este conversatorio tenemos 2 invitados muy especiales. Diego Martínez Celis, quien formó parte del equipo de rescate en la vereda Meusa, dirigido por el profesor Álvaro Botiva Contreras, y también a Camilo Martínez. Vamos a conocer a nuestros invitados. Diego Martínez Celis, perfil. Magíster en Patrimonio Cultural y Territorio de la Universidad Javeriana, profesional en diseño gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en investigación, divulgación y gestión de patrimonio cultural y en edición y diseño de publicaciones impresas, así como en curaduría de exposiciones museológicas. Ha obtenido becas del Ministerio de Cultura por investigación en patrimonio cultural y por curaduría de arte 2017, la anterior en 1998. Así como el Premio Nacional del Ministerio de Cultura 2013 por investigaciones en patrimonio cultural. Se ha desempeñado como coordinador de proyectos de documentación y gestión de patrimonio cultural y arqueológico y autor de libros y artículos sobre el mismo tema. En Sopó, como acabo de mencionar, colaboró con el proyecto de rescate arqueológico del Colegio Divino Niño en Meusa. Ahora nuestro otro invitado, Camilo Esteban Martínez. Perfil, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Desarrollo Internacional de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Su experiencia se ha desarrollado en el campo de la paz y el desarrollo, miembro de la Misión de Paz de la OEA, consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y coordinador de fortalecimiento de los programas de desarrollo y paz de Red Pro de Paz. Ha desarrollado investigaciones sobre memoria histórica, exclusión y participación política con indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y comunidades de castas Dalit en Nepal. Aunque su mayor experiencia se ha centrado en temas de construcción de paz y transformación de conflictos, durante sus estudios y primeros años de vida profesional, participó en proyectos como investigador en arqueología de rescate, entre ellos, salvamento de la línea de interconexión eléctrica Betania-Mirolindo en Tolima y Caldas,
y en el proyecto gasoducto de Ecopetrol en Boyacá. Dictó talleres de patrimonio arqueológico para la exploradora Gran Geophysical en el Huila y ha participado en proyectos arqueológicos en municipios del Huila y Santander. En el año 2000 realizó en Sopó una investigación etnohistórica con el profesor François Correa de la Universidad Nacional de Colombia. Como antropólogo y ciudadano, ha seguido de cerca la historia del municipio y es un apasionado y un curioso del devenir histórico de Sopó y del altiplano cundiboyacense. Bueno, señoras y señores, conocidos nuestros invitados, damos inicio a nuestro conversatorio. Del título, como ya dijimos, Hallazgos arqueológicos en la vereda de Meusa, Sopó, Patrimonio de la Nación, y le cedemos la palabra a Diego Martínez. Bueno, muchas gracias, Ruth, por la invitación y también a Camilo, muy amable por acompañarnos. Y bueno, pues lo que nos trae acá hoy es rememorar el resultado de una investigación que realizamos junto con Álvaro Botiva Contreras, arqueólogo muy reconocido en el ámbito nacional. Él es oriundo y habitante actual de Huasca y un gran amigo. Entonces, pues desafortunadamente él no nos pudo acompañar hoy, pero me voy a atrever a presentar la exposición. Desde luego, pues si quiero advertir que no soy arqueólogo, entonces probablemente me equivoque o no sea muy preciso con ciertos términos. Pero bueno, tal vez voy a tratar de hacer énfasis desde mi especialidad, que es el patrimonio cultural y arqueológico, y probablemente por eso haré como cierto enfoque en ciertos aspectos que, sobre todo de lo que significó esta experiencia, porque más allá de una investigación más, que se hacen muchas, miles, probablemente al año en el país, no sé, bueno, cientos. Esta nos trajo una interesante reflexión porque fue un caso en el que lo patrimonial se pone un poquito en juego en función de que a quién le compete, si es un patrimonio de la nación, como dice el título, pero yo le he incluido una idea para complementar un poco lo que hay detrás de este hallazgo importante, que efectivamente se trata de un hallazgo arqueológico, que es un patrimonio de la nación, pero en este caso es una responsabilidad de particulares y que nos podríamos cuestionar para beneficio de quién. Entonces, voy a empezar y a través de las imágenes que les voy a compartir, pues voy a contarles un poquito la historia y por qué esto a la final nos puede traer un caso, digamos, de estudio interesante para extraer de aquí una, eh, una enseñanza sobre la gestión del patrimonio cultural. Bueno, como les digo, pues el entorno de... ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Ahí Sí, acabo de cambiar la perfecto, se ve bien, diapositiva, ¿no? Ah, gracias. bueno. Listo. Entonces, el contexto en el que, desde el cual pues no voy a parar es en el del patrimonio cultural, como todas aquellas huellas del pasado, esa memoria que se ha depositado en el territorio y a través de la cual es lógico. Entonces, el arqueológico tiene una lógica, digamos, en cuanto a la definición que tiene en Colombia desde el punto de vista normativo, y se las voy a leer, me va a permitir a que se entiende por patrimonio arqueológico. Entonces, comprende aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e inorgánicos que mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras ciencias afines permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración. Bueno, esto es como ven, es una definición muy técnica del artículo 6 de la ley 1185 del 2008. Desde ahí es que se define en Colombia qué es el patrimonio arqueológico. Y como lo ven, finalmente, pues solo puse los prehispánicos, pero como ustedes vieron en la definición, lo arqueológico tiene que ver más es con la metodología que se utiliza para estudiarlos,
Y si se utilizan las técnicas propias de la arqueología y otras ciencias afines, pues eso es un objeto arqueológico. Por eso, por ejemplo, podemos hablar hoy en día de que los restos del tranvía de la carrera séptima en Bogotá son un patrimonio arqueológico. ¿Por qué? Porque básicamente se encontraban enterrados. Para poderlos estudiar, sacar a la luz, se tuvo que haber aplicado un método arqueológico y por lo tal se pueden constituir y entender como patrimonio arqueológico. Entonces estamos hablando inclusive de eventos muy recientes, de objetos que simplemente han perdido su uso, y ahorita se los voy a complementar con las siguientes dos definiciones, que así como vemos que los patrimonios son diversos, también dentro de cada eje temático patrimonial encontramos también sus variables. En este caso contamos con dos tipos de patrimonio arqueológico. El primero es el mueble. Entonces el patrimonio mueble hace relación pues a todo lo que finalmente, como lo dice su nombre, lo que se puede mover y trasladar de un sitio al otro. Para esto también hay una definición y es muy reciente. Es de un decreto 138 del año pasado, del 2019, donde se establece que los bienes muebles de carácter arqueológico son objetos completos o fragmentados que han perdido su vínculo de uso con el proceso social de origen, situados en contexto o extraídos cualquiera que sea su constitución material. Entonces, como vemos, finalmente hace referencia a objetos que ya no están involucrados ni en la dinámica social, ni tampoco en el contexto en el que se produjeron o se utilizaron. Vemos aquí en la diapositiva varios ejemplos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hoy en día ese patrimonio mueble está, por ejemplo, en los museos, en las colecciones particulares. Son objetos que tuvieron que haberse encontrado, por ejemplo, en una tumba o en un basurero prehispánico, y finalmente fueron trasladados de esos lugares a otros o para su salvaguardia, ¿no? Generalmente. Entonces, por eso están en este tipo de instituciones. O también son elementos que están rondando, por ejemplo, en el tráfico del comercio ilegal, que los guaqueros sobre todo utilizan como materia de canje o de comercio. También existe mucho patrimonio mueble, yo digo entre comillas mueble porque es una categoría solamente formal, pero está enterrado, ¿no? Entonces, en teoría, pues, un tunjo que esté todavía por ahí a la espera de ser descubierto, si es que eso es lo que se espera que pase, sería un patrimonio mueble, ¿no? Ahora bien, el segundo es el inmueble. También hay una definición del mismo artículo del año pasado, que dice que los bienes inmuebles de carácter arqueológico son los sitios arqueológicos independientes de su nivel de conservación, tales como afloramientos y abrigos rocosos, paneles rupestres, así como los vestigios y demás construcciones que han perdido su vínculo de uso con el proceso de origen. Entonces, como vemos, también hace referencia a estos espacios, pero que ya no se pueden mover, que son espacios fijos. Y aquí vemos una diversidad de elementos. Puede ser desde una edificación, una plataforma, terrazas de cultivo, los abrigos rocosos a los que alude la ley. Por ejemplo, un taller de líticos o un taller de producción de algo debajo de un sitio con arte rupestre o de un abrigo rocoso, pues puede ser como los de tierra adentro, un camellón de cultivo, un canal, plantas de habitación, concheros, que son acumulaciones de conchas que se hicieron durante miles de años para hacer terraplenes, sobre todo en la costa, o por ejemplo un contexto sumergido como puede ser el Galeón San José. A todo esto finalmente le llamamos también patrimonio cultural arqueológico, pero de naturaleza inmueble. Ahora bien, como vimos, finalmente el gran valor del patrimonio arqueológico radica en su valor científico, porque es el que a través del estudio científico del método arqueológico nos permite reconstruir ese pasado. Cuando la ciencia no puede decir mucho sobre el objeto porque el objeto ha sido ya sacado de contexto, ha sido modificado, ha sido alterado, pues pierde su valor arqueológico. Entonces, como tal, podríamos decir que ya deja en gran medida de ser un patrimonio arqueológico. Por lo tanto, lo que yo les decía, esa diferenciación entre lo mueble e inmueble, pues finalmente es una formalidad, pero realmente todo patrimonio arqueológico debería en principio permanecer integrado, aquí como vemos en esta imagen, a su contexto, es decir, al sitio arqueológico como tal. Y ahí es donde
radica realmente su valor. Una vez estos objetos se encuentran y se sacan, pierden en gran parte el valor, a menos de que se haya hecho, por lo menos ha habido una intermediación de un proceso de investigación científico o arqueológico en este caso. Entonces, aquí también me refiero a una definición del artículo del decreto 178 también del 2019, donde dice que un contexto arqueológico es una conjunción estructural de información arqueológica asociada a los bienes muebles e inmuebles de carácter arqueológico. Eso está en el artículo 2.61.4. Entonces, esto finalmente es lo que encontramos en Sopó, en la investigación que nos atañe. Lo que encontramos realmente fue un contexto arqueológico completo, digamos que no tocado, en su gran mayoría muy bien conservado, y esto fue el valor importante que radica, digamos, su valor patrimonial radica en eso, en que lo encontramos así como lo podemos ver y lo vamos a ver de aquí en adelante. Ahora bien, quiero contextualizarlos un poquito porque lo que encontramos fue esto. Esto es un hueco como una obra civil que se empezó a realizar en el predio del Colegio Divino Niño hacia mediados del año 2012. Resulta que el colegio requería simplemente ampliar un espacio para construir una piscina infantil, es un colegio de primaria, y requería por una exigencia del Ministerio de Educación que se tuviera unas actividades complementarias a la educación formal. Entonces ellos decidieron pues construir una piscina para ofrecer ese servicio y en la construcción pues como vemos se contrató una retroexcavadora y empezaron a hacer este hueco. Fue ahí cuando una vez hecho el hueco empezaron a surgir una serie de evidencias como primero lo más notorio fueron huesos humanos y también algunos fragmentos de lajas y de pronto fragmentos cerámicos. ¿Qué pasó acá? Entonces, pues, una vez el propietario del predio, pues, lo advirtió, decidió, pues, dar notificación a la alcaldía de Sopó y a través de esa notificación se activó un proceso que de alguna manera ya está establecido desde hace muchos años en la ley colombiana, que es el proceso de hallazgos fortuitos. Entonces, cuando en Colombia se encuentra patrimonio arqueológico en medio de unas obras como estas, existe un mecanismo que ellos llaman en el ICANN el mecanismo de hallazgos fortuitos. Y se da cuando como lo dice la palabra, pues no se tenía planeado encontrar eso, porque tenemos que contextualizar un poquito que en Colombia hay en función del patrimonio arqueológico hay dos tipos, digamos, de trabajos diferenciados. Uno es el que requiere licencia arqueológica, porque a su vez está, digamos, involucrado con una licencia ambiental. Entonces hay ciertos tipos de proyectos de infraestructura, de construcción, que tienen que sacar un tipo de licencia de este tipo. Del tipo pues, de arqueológico. Entonces, se activa ahí todo el mecanismo de generar un programa de arqueología preventiva, lo cual implica que las obras o los propietarios de las obras tengan que contratar un arqueólogo y a su vez el arqueólogo pedir la licencia al ICANN y una vez se le da la licencia ya el arqueólogo puede intervenir la obra antes de que la obra se haga. En este caso, en nuestro colegio Divino Niño, Liceo Campestre, pues no se requería esa licencia porque las características de la obra que se iba a implementar no lo exigía, ¿no? Entonces, por eso es que aparece este hallazgo de manera fortuita. Entonces, aquí vemos un poquito, el ICANN establece de una manera muy didáctica, aquí en esta diapositiva les muestro, qué se debe hacer cuando se encuentra el patrimonio. Entonces, lo que ellos dicen es, aquí en la parte de abajo dice, detener la actividad, no sacar por cuenta propia los materiales. Tercero, dar aviso al ingeniero, arquitecto o capataz de la actividad para que se suspenda. Después se debe aislar el sitio y evitar el acceso al personal ajeno a la actividad. Después, dar aviso a las autoridades locales o al ICANN. Ahí dan unos números, unos teléfonos, unos correos.
y finalmente el ICANN establece las medidas que se deben tomar. Eso es exactamente lo que pasó. El propietario del predio, muy responsablemente, dijo un momento, llamó a la alcaldía dijeron un momento, fueron y miraron, efectivamente corroboraron que había un patrimonio arqueológico y llamaron al ICANN y el ICANN a su vez simplemente respondió con un oficio exigiendo que se pararan las obras y que se tenía que hacer el rescate. Entonces, ante esta eventualidad, el dueño se le pide al dueño y se le exige que tiene que contratar un arqueólogo. El dueño, pues, no tiene el presupuesto, no tenía contado ni establecido esa posibilidad dentro del proyecto. Entonces, busca un arqueólogo y empieza a cotizarlo y pues son proyectos que en ese año 2015-12 no bajaban de 15 millones de pesos, lo cual era muy exigente pues, para el propietario. Él, por casualidad, pues conoce a Álvaro Botiva, le comenta del caso y Álvaro decide apoyarlo. Entonces, Álvaro le dice que él lo hace, él hace el rescate, que no le va a cobrar nada, que simplemente colabore con los insumos básicos digamos, los materiales. Y a su vez Álvaro me comenta a mí y yo de manera muy entusiasta y completamente ignorante de estos proyectos de arqueología, pues decido colaborarle y le digo que claro que sí. Entonces aquí yo pierdo la virginidad arqueológica porque siempre quise hacer un proyecto de este tipo. Desde luego, como no soy arqueólogo, no estoy autorizado para hacerlo, pero tuve la posibilidad de colaborar de manera muy íntima dentro del proyecto, porque finalmente fuimos los dos los que lo encaramos, digamos, desde la manera profesional, aunque tuvimos el apoyo de otras personas que ahorita les comentaré quiénes fueron. Entonces, ese es el contexto del proyecto. Terminamos efectivamente colaborándole al propietario, apoyándolo en ese proceso y tuvimos más o menos 2 semanas de trabajo en el que empezamos a encontrar lo siguiente. Entonces, para ponerles un poquito en contexto, ¿no? Siempre que se hace un proyecto de arqueología preventiva o cualquier proyecto de arqueología, pues hay que buscar qué se sabe de la arqueología de la zona. Entonces, en Sopó, pues, sabíamos que Gustav Bollinger en el año 1936, creo que él es finlandés, si no estoy mal, él viene a Sopó y hace una excavación en la hacienda Altamira y encuentra una serie de tumbas muy interesantes, él las registra, pues aquí vemos algunas fotografías, algún material de lo poco que está publicado de esa investigación que lo publicó un señor de apellido Goes en ese año, y vemos el tipo de hallazgos, ¿no? Ustedes, pues están también una serie de tumbas con lajas, pues están los cuerpos, muchos cuerpos, creo que son más de 30 y pico, y encontramos cerámica y pues este tipo, digamos, de elementos. Acá vemos ofrendatarios, inclusive encontró una figurita de oro de orfebrería, pues eso es lo que se denunció que se halló. No sabemos qué más se haya encontrado porque no sabemos ni siquiera dónde están todos estos materiales. Vemos, por ejemplo, una cabeza deformada, ¿no? Con deformación craneana, una deformación craneana muy interesante que era, sabíamos, por ejemplo, que aquí en la región los panches la usaban mucho, pero probablemente aquí también vemos que los muiscas tuvieron también estas tradiciones. Esto Perdón, fue, Diego, digamos, dime. perdón, Diego, un minutito como para complementar un poquitín esto Claro, claro, del bienvenido hallazgo a de todo comentario. Altamira. Entonces, aquí en Altamira se encontraron 42 tumbas que están ahí dibujadas. Este plano lo levantó Goes, que lo estaba mencionando. Y estas son las urnas votivas. Este tunjo se encontró dentro de esta urna, como se ve acá. Y bueno, estas son las vasijas, las urnas ceremoniales, el ajuar funerario. ¿Sí? Y Sí. este cráneo, de aquí surgió una leyenda por este cráneo alargado con tablillas. Surgió una leyenda y de ahí el historiador Enrique Ortega Ricaurte publicó justamente en el año 1936 un artículo en que decía que eran caníbales y gigantes. De una vez le agregó esa, y durante muchos años, décadas, estuvo acá en Sopó el mito que acá había estado habitado por caníbales y por gigantes.
Camilo, ¿tiene algo que mencionar sobre esto? Perdón, Diego, la interrupción. No, no, claro que sí, ¿no? Esa es la idea, aportarnos. Pues, a ver, yo lo que tengo pues no, que anotar de pronto sobre el hallazgo de Bollinger en referencia al mito, la leyenda de esa raza de caníbales y gigantes, es que sí hubo otras investigaciones posteriores con restos óseos muy similares que se supone que eran antropófagos y la dieta era muy, muy diferente. Más allá de la anécdota o el hecho de una raza de caníbales, todo lo que puede surgir del hallazgo de Bollinger, creo que la importancia radica es en el material, y la importancia simbólica de ese material, ¿cierto? Porque nos permite inferir sobre una sociedad que realmente estratificada, sobre una sociedad con una división social marcada, señalada por el material encontrado en las tumbas, asociado a vasijas antropomorfas, a figurillas de oro antropomorfas y a todo un complejo ritual simbólico que que los deja en un lugar de importancia a la gente que vivió en esta zona o que fue mejor enterrada porque se trataba de una necrópolis, de un cementerio, lo que fue. Entonces creo que más allá de la anécdota, de la figurilla o del tunco que se pudo haber sacado de la excavación, es el análisis en términos de complejización social y de organización social, que es muy rico ese análisis. Y como lo anota Diego, es una lástima que no se sepa dónde están esos materiales y que no haya habido una publicación mucho más juiciosa y rigurosa por Bollinger en su momento. Gracias, Camilo. Bueno, Diego, sigamos Sí, yo con creo esa que pues historia. finalmente todo esto hizo parte, digamos, de una oleada de científicos e investigadores que vinieron desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX hasta ya tardíamente, inclusive Bollinger, entre otros Conrad Preuss Rivet, entonces, ¿cómo? Dime. Vino Paul Rivet, Rigel Dolmatov. Exacto, pero digamos, hubo unos que no se quedaron como Rivet, que se quedó un buen tiempo, o Dolmatov, que murió acá, sino que estos pues vinieron de paso, hicieron parte, digamos, de muchas, ¿cómo se llama esto? Como de la cuestión de las embajadas, eran como también agregados, y desafortunadamente ellos recogían y se llevaban todo para Europa, para nutrir sus museos. Entonces es muy probable que esta colección de pronto esté por allá en algún museo. Sí, O en la casa de algún coleccionista privado. sí, También. probablemente, Diego. Y bueno, Bollinger vino como el primer profesor de antropología, acá, de arqueología, perdón, contratado por el Ministerio de Educación Nacional, cuando eso estaba todavía el Instituto de Etnohistoria. Ustedes me ayudan a recordar. En aquella época era el Instituto Etnológico, que se llamaba donde estaba también... del Magdalena, fue el primero. Bueno, entonces Bollinger llegó aquí, fue contratado, él estaba acá y lo contrataron el Ministerio de Educación Nacional como profesor, y el hallazgo de Altamira en Sopó también hizo un reconocimiento en Tocancipá, en Gachancipá y otro en Subachoque, pero el más importante fue el de Sopó. Bueno, continuemos, Diego. Listo, bueno. Dentro de otros antecedentes que se pueden citar, por ejemplo, está este cráneo que es lo estudia Gonzalo Correal, con otro profesional, no recuerdo ahorita el nombre, en los años 70. Él estudia este cráneo porque es interesante, como pueden ver ahí, tiene una huella de una trepanación que fue, es decir, se le hizo una horadación al cráneo estando la persona viva y se le tapó después con arcilla. Y la persona vivió un tiempo más después de esa intervención. Entonces, es un claro ejemplo, digamos, un antecedente importantísimo de la medicina, por qué no decirlo así, quirúrgica, que ya se practicaba entre los muiscas. Y es un caso muy interesante. Yo tampoco sé dónde está este cráneo, por ejemplo, debe estar de pronto en la Universidad Nacional, no sé si en el departamento
en el Museo de Ciencias, pero es un caso también interesante de ahí de Sopó. Tendríamos que preguntarle a Gonzalo Correal, que fue el que hizo el análisis en la clínica Chayo, dicen los registros, y que lo fue donado por Reichel Dolmatov. Pero yo ahí tengo una hipótesis. Bollinger era amigo de Reichel Dolmatov, que se encontraba en aquella época en Santa Marta, y Bollinger estuvo en Santa Marta viviendo un tiempo, así que ellos eran conocidos porque cómo más obtiene Reichel Dolmatov el cráneo de Sopó si Reichel Dolmatov nunca vino a Sopó. Bueno, es la hipótesis. Sí, pues puede ser. Sí, Sí. suena muy probable, desde luego que sí. Y bueno, otra investigación, finalmente en los años 80, en el año 81-82, Karl Langebeck, actual, creo que es el vicerrector de la Universidad de los Andes, ¿no? Pues muy reconocido en los estudios muiscas. Él hace la investigación en Sopó como parte de un trabajo de cuando todavía estaba estudiando en su pregrado en antropología en los Andes. Y él pues hace el trabajo en el sitio que llama El Muelle. Entonces ahí descubre algunos elementos de cerámica, que sobre todo de dos periodos diferenciados. El Herrera, al que le adjudica, digamos, la cerámica de tipo como utilitario, que era el tipo de cerámica que se usaba para la desecación de la sal, durante el periodo Herrera. Entonces él dice que la zona fue utilizada porque probablemente había en las cercanías un nacimiento de aguasal y por eso se encontró tanta de esta cerámica. Y después viene un periodo posterior que es el periodo muisca, en el que él finalmente sí encuentra otro tipo de cerámica, que es la cerámica pintada propiamente y con las formas típicas de lo que es lo muisca. Entonces en ese estudio, pues él hace dos o tres publicaciones en varios artículos donde reseña, pues, el hallazgo, pero sobre todo, digamos, lo que concluye a partir de este hallazgo, que es básicamente que corrobora que efectivamente el sitio fue poblado en dos diferentes periodos, es decir, que tiene una escala muy larga de poblamiento. Aquí vemos algunas fotos del corte que él realizó y pues algunos dibujos que también hizo sobre los hallazgos, ¿no? Hay que acotar, me permito, que Karl Langebeck hizo este trabajo gracias a que Álvaro Botiva ya había descubierto o había tenido noción de este sitio unos años antes. Entonces Álvaro es el que le recomienda que él lo excave porque él le ve mucho potencial y efectivamente pues lo que se alcanza a ver en ese momento es que el sitio corresponde a un cementerio indígena. Bueno, eso perdón, yo le quería preguntar algo a Camilo sobre el periodo Herrera, que nos amplíe un poquito más algo sobre este periodo Herrera, porque leyendo lo de Langebeck, él encuentra como tres periodos culturales: el Herrera, el muisca temprano y el muisca tardío o muisca prehispánico. Camilo, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de estos estudios de Langebeck, del muelle también cerca al rescate del 2012 del profesor Botiva y de Diego? A ver, pues bueno, los Herrera es toda una teoría que nace por los hallazgos de Silvia Broten, ¿cierto? Y si no estoy mal es Marián Cartal en Mosquera, por la laguna de la Herrera. Y encuentran unos horizontes cerámicos totalmente diferentes al muisca y anteriores. La importancia de los hallazgos o de situar sociedades de la época Herrera en el municipio de Sopó, esa importancia solo se ve si se hace en un contexto regional y teniendo en cuenta un análisis más amplio en lo que corresponde a la sabana de Bogotá. Si uno mira un mapa de poblamiento o de periodicidad de asentamientos en la sabana de Bogotá, uno puede establecer incluso hasta un corredor. Uno toma las fechaciones más tempranas, las investigaciones de Correal, de Duque Gómez, ¿sí? Sobre cazadores recolectores, y uno puede ver que desde el Guavio hay una cantidad de hallazgos en Sueva, en Ubalá, en Gachalá, remonta a la cordillera,
se encuentran en Nemocón, tenemos en Mosquera varios hallazgos, en Zipacón asociados al inicio de la agricultura inclusive. Entonces, creo que ahí es donde se ve la importancia de un hallazgo como de gente herrera en un lugar como Sopó, porque nos da una visión de continuidad de asentamiento, de continuidad de población. No necesariamente tienen que ser invasiones o gente que vino de los llanos con sus presentes cerámicos de Venezuela o de los llanos orientales, que seguramente sí hubo contactos, hubo desarrollos tecnológicos, hubo intercambio cultural, tecnológico, material, etcétera. Pero el hecho de que hayan varios asentamientos de diferentes periodos en los mismos sitios donde se han encontrado herreras, muisca temprano, muisca tardío e incluso anteriores fechas cercanas de poblamiento pleistocénico, como las halladas aquí en Tibitó, y en el Abra o en Zipaquirá, ¿sí? Eso nos da la importancia de que la sabana de Bogotá estuvo poblada desde los principios, las sociedades se complejizaron, evolucionaron aquí, tuvieron contactos culturales, desarrollaron nuevas formas de cerámica, de tecnologías de líticos, ¿sí? Contando con el cher de mala calidad que tenía la sabana para hacer sus herramientas. O sea, entonces creo que la importancia de los varios sucesos en Sopó es de proporciones inimaginables, y gracias a los trabajos, ¿sí?, de Botiva, gracias a los trabajos de Langebeck, gracias a los trabajos de Correal, de Bollinger, de Diego, ¿sí?, se puede ir rescatando esta cultura material, este patrimonio arqueológico que no tiene importancia si no lo situamos en términos sociales y culturales de hoy para hacer nuestras reflexiones de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. Entonces creo que es en el análisis de esto, en contexto regional, en contexto municipal, donde adquiere su importancia y donde se le puede dar el valor simbólico. Por ejemplo, los tuncos encontrados por Bollinger hoy en día se convierten en un artefacto, en un símbolo, ¿sí?, en un referente identitario para el municipio de Sopó. Hoy en día la gente de aquí lo asume como que es el cacique de Sopó, y eso comienza a dar elementos fuertes, ¿sí?, identitarios, que cohesionan la sociedad y pues permiten un desarrollo colectivo mucho mejor. Gracias, Camilo. Bueno, Diego, sigamos, prosigamos Bueno, en listo, nuestra entonces, historia. ¿dónde encontramos el lugar entonces para localizarlos los que no conocen? Aquí podemos ver un acercamiento Sopó, que acá, más o menos unos 5 kilómetros al sur, encontramos la vereda Meusa, y aquí, sobre la propia carretera a mano izquierda, podemos ver el sector de donde queda el actual Liceo Campestre Divino Niño, que es el mismo sitio, el muelle que descubrió Karl Langebeck o que investigó en los años 80. Aquí vemos una fotografía aérea un poquito ya más detallada para ver la configuración del paisaje. Como vemos, pues está en plena cuenca, la zona del, digamos, aunque no es inundable, pero sí relacionada pues con la cuenca del río Teusacá, y muy cerca ya lo que son los cerros. Estos son los cerros que dividen el Valle de Huasca, ¿no? Esta es la vertiente occidental de esos cerros. Entonces estamos en un espacio muy interesante porque estamos viendo hacia la sabana, pero al mismo tiempo tenemos el resguardo de los cerros. Y ahorita vamos a ver algunos otros elementos, digamos, de contexto en este paisaje. Diego, perdona, ahí te interrumpo. Dime. Y ese hallazgo que ustedes hicieron, ¿está cerca o muy lejos del hallazgo de Langebeck? Es exactamente en el mismo lugar. El mismo. O sea, donde Langebeck excavó, creemos que fue como a 2-3 metros de ahí. Ah, Es decir, sí. es el mismo lugar, sí. Perfecto. Es el mismo lugar. Inclusive, ahorita les muestro porque él llama el sitio el muelle por un árbol de muelle que era el único que había en ese lote en los años 80. Hoy en día, pues desde luego el terreno está bien modificado, pero el árbol sigue ahí. Sigue el árbol. Perfecto. Bueno, este es ya el sitio, visto un poquito más en detalle, perdón.
Vemos aquí en amarillo, está resaltado lo que fue el área que se excavó. Sí, Se ve ahí el lote del colegio, pues la carretera, el lote del colegio, el lote aledaño que tiene como unos sembrados en ese momento, tenía unos sembrados ahí de árboles. Y vemos, por ejemplo, aquí a mano derecha lo que es un Hawái o un antiguo nacedero. Eso es una huella interesante porque pues ahí nos está claro. hablando, probablemente esa fue la fuente de aguasal, que no sabemos, habría que comprobarlo, que se explotó probablemente desde el periodo Herrera y por eso se encontró cerámica de procesamiento de sal. Puede ser, ¿no? Esa es una Claro, hipótesis. Sin embargo, pues aquí en este territorio se encontraron durante décadas, hay muchos reportes de otros hallazgos, de muchos hallazgos. La gente tiene en su casa chorotes, ollas, porque siempre los han encontrado cada vez que abren un hueco para hacer algún tipo de obra. No necesariamente obra civil ni de infraestructura, sino probablemente solamente las labores de campo cotidianas. Entonces, eso ha sucedido en este sector durante todo este tiempo. Bueno, perdón que me salté acá. bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Nosotros cómo estamos de tiempo? No sé, pero bueno, yo igual trato de ser ágil. Esta es la Sí, localización del lugar. Vemos que finalmente, como se trataba de un hueco para hacer una piscina, esto es el gris, el área que se excavó, y fuera de eso también los obreros habían alcanzado a abrir estas chambas que están en gris y estos cuadraditos que son las bases para las columnas del techo de la piscina. Entonces, ese fue el área que encontramos eh, por los obreros de la obra y entonces nosotros entramos a hacer el rescate. Y este fue el tipo de trabajo que hicimos. O sea, lo primero que se hace es mirarle el perfil estratigráfico, que como ya estaba abierto, gracias a al hueco que se le hizo a la piscina, pues se logró también tener una idea de lo que se iba a empezar a encontrar, que eran este tipo de elementos, como acá vemos, aquí Álvaro está terminando de excavar una de las tumbas que quedó cortada cuando se hizo el hueco de la piscina y ahí vemos que está claro. rescatando unas lajas. Y vemos el tipo de labores que hicimos, como les decimos, este es un trabajo pues sui generis porque finalmente no fue un trabajo de un proyecto de arqueología formal, sino que inclusive utilizamos a la gente de la zona y algunos niños, entre ellos mi hijo mayor, que en ese tiempo tenía 12 años, él nos ayudó y para él fue una experiencia muy interesante que un niño pequeño pueda estar metido en una excavación arqueológica, pues es toda una maravilla. Este fue el tipo de hallazgos que hicimos, ¿no? Como pueden ver, aquí están marcados las tumbas. Realmente esto era un cementerio, aunque no necesariamente solo cementerio, porque como sabemos los indígenas enterraban a sus muertos inclusive en los pisos de sus habitaciones, de sus bohíos, y lo que no pudimos fue encontrar las huellas de bohíos posiblemente que estaban involucradas acá en este espacio, porque por el tipo de corte que se hizo, pues se perdió esa información. Entonces lo que hicimos fue simplemente enfocarnos en rescatar las tumbas, y aquí vemos el tipo de la distribución de las tumbas y los cuerpos que se encontraron, ¿no? Los restos humanos. Bueno, entonces básicamente fueron, si no estoy mal, 17 cuerpos, 17 individuos que están representados acá. Este es el plano general de las tumbas, ahí vemos, fueron 12 tumbas, pero esas 12 tumbas incluían más de 12 individuos, o algunas estaban mezcladas o teníamos de a dos individuos por tumba. Este era el tipo de las tumbas, el tipo básico, que se constituye en un pozo donde se entierra la persona y se le ponen unas lajas que tienen un reborde para que las sostenga. Muchas veces el cuerpo va acompañado de un ajuar, aunque en este caso encontramos muy poquitos elementos de ajuares. Y estaban enterradas en promedio a un metro del suelo, entonces no estaban tan profundas. Perdón, o sea, estos Dime. más o menos tienen algunas características como las de Altamira, Exacto, sí, pues ¿cierto? visualmente lo que vimos, de lo que se puede extrapolar de lo de Bollinger, sí, efectivamente, es básicamente como la misma lógica. Inclusive hay un comentario más adelante sobre la orientación de las tumbas. Aquí vemos el proceso, cómo encontrábamos, metíamos un barreno, cuando tocábamos laja, se sentía la piedra, pues empezábamos a abrir el hueco más grande,
y finalmente encontrábamos la laja. Ahí vemos a Álvaro cómo excava ya de manera puntual lo que hay debajo de una laja, hasta que finalmente encontrábamos ahí el cuerpo, ¿no? Aquí vemos otros ejemplos de cómo se encontraban. A veces las lajas no estaban completas, sino que ya estaban fragmentadas, porque recordemos que este espacio fue usado y hubo tractores durante muchos años pasando por el terreno. Entonces eso finalmente va Sí. causando Perdón, presión, ¿no? Diego, tengo una pregunta. Dime. O sea, porque sí es interesante conocer, sí, el proceso de cómo se hace la excavación y eso, pero más allá sí, de ese proceso, o sea, el material encontrado y los restos óseos encontrados, ese análisis, o sea, ¿qué nos dice de la gente que vivió en Meusa? Ya voy para allá. Yo mirando el informe que ustedes encontraron, si hay un poco de material, a veces las vasijas están en los pies, a veces están en el medio, a veces en la cabeza. Eso nos dice algo de estatus social, qué asociación de cerámica, un poco más de análisis de lo que se encontró. Sí, me parece importante mostrar aquí el proceso de excavación, porque suele ser algo que no se muestra, que la gente no tiene mucha idea, porque hoy en día la arqueología se hace de manera muy cerrada y no es, por eso les decía, digamos, la maravilla que tuve yo de tener a mi propio hijo excavando eso ya no es posible hoy en día. Hoy en día es algo muy encriptado, con mucho misterio, que no hay que acercarse, que hay que entrar con casco, no, mejor dicho, eso es una cosa pues muy difícil de acceder, y creo que estas exposiciones ayudan un poquito a compartirle a la gente de qué se trata el trabajo arqueológico. Este tipo, por ejemplo, de cerámica que se encuentra, solo fragmentos, encontrados muchos de ellos, pero cada fragmentico nos da idea de cómo es una vasija completa. Aquí vemos las cintas, múcuras, ollas para diferentes usos, ¿sí? Probablemente algunas de estas se usaron en vida, pero probablemente otras, como esta grande, no fue utilizada, porque no le dimos como huellas de haber sido usada. Tenía huellas de cocción, pero de la cocción original de la pieza. Y bueno, pues nos dan una idea, por lo menos aproximada, también del momento, de a qué tipo de periodo pertenece, porque estas son diagnósticas del periodo, sobre todo del Muisca tardío. Encontramos también elementos líticos, estos son metates y la mano de moler, que se usaban para procesar alimentos como el maíz, y otros elementos líticos de herramientas. Encontramos una pequeña cuentica de oro, que fue lo único que se encontró de oro, pues que muchas veces está el imaginario que las tumbas tienen oro, y no necesariamente. Aquí fue un pueblo, digamos, sencillo en ese sentido, pero encontramos una moneda de 1978 de $1, que nos indica cómo finalmente, cómo se pudo haber mezclado, o cómo entró una moneda de $1 hasta una tumba. Pues ahí sí, por remoción del suelo y todo, se van incorporando elementos contemporáneos también en estos contextos arqueológicos. Vemos allá un viajero del tiempo. Sí, una maravilla. Sí, es cierto. Hoy en día que están tan en moda las series de viajes en el tiempo. Estos huesos de venado y otros huesos, vamos a este tipo de diagnósticos, porque se pueden inferir qué tipo de enfermedades achacaban a estas personas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, ejemplos de periostitis, que es una inflamación que se ve y queda marcada en los huesos. El estrés físico por arqueamiento, es decir, la gente caminaba mucho o cargaba cosas muy pesadas. Mucho esfuerzo. Se van arqueando, nos va pasando a todos también con la degeneración con la edad, aunque recordemos que esta gente vivía en promedio 40 años, morían muy jóvenes para nuestra perspectiva de vida de hoy en día, ¿no? Vemos otros efectos de estrés físico por deformación o enfermedades articulares degenerativas. Todas estas patologías son importantes porque nos ayudan a pensar y a entender cómo era la calidad de vida de estas personas, también por qué morían tan jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en los huesos, en las piezas dentales también se puede inferir mucho el tipo de dieta que tenían. Enfermedades, por ejemplo, como la caries o el desgaste de las muelas, nos pueden estar indicando que ellos masticaban primero tenían una dieta rica en carbohidratos, por eso se producía la caries, y los carbohidratos básicamente podían provenir del maíz. Y el maíz, recordemos que para procesar la chicha ellos masticaban el maíz y lo escupían, y ese masticar el maíz, el grano duro,
pues finalmente producía todo este tipo de desgaste, ¿no? Entre Bueno, la población. ahí yo tengo como y entonces ¿para qué utilizaban el metate? El metate también, pues parece ser que con la saliva eso ayudaba a la fermentación, Fermento. a acelerar la fermentación, porque finalmente, y yo creo que eso tenía también una condición también mucho más profunda en el sentido de que soy yo y mis fluidos los que le aportan al alimento que va a tomar otro. Entonces, lo que era compartir la chicha era compartirse y era comernos unos a otros, o por lo menos compartir nuestros... Hoy en día que hablamos de distanciamiento social, eso era lo que menos pensaban ellos, y ellos estaban completamente integrados a través de compartir todos estos alimentos que producían. Vemos otros, por ejemplo, cómo se infiere también genéticamente a través de la forma del cráneo, de qué ascendencia puede provenir esta población, ¿no? Hay un patrón mongoloide, por ejemplo, pues ahí se pueden hacer miles de estudios genéticos más profundos para extrapolar más cosas, pero es interesante. Por ejemplo, los incisivos en pala, que por dentro son como, yo los tengo en pala, Eso es mongoloide. Mongoloide. O sea, los que tengamos por dentro, la forma del incisivo en pala es porque por allá tenemos un ancestro. Bueno, hay muchos otros elementos que se estudian a través de... ¿Y todo esto para qué? Para inferir finalmente una población, porque esto creo que fue importante, llegar gráficamente a esta gráfica, porque aquí nos está ya individualizando a cada persona y casi que nos le está poniendo carne y nos está diciendo, oiga, detrás de esto aquí hubo un ser humano que podemos prácticamente caracterizar, ¿no? Por ejemplo, acá, el número 8, en esa tumba, se encontró un individuo femenino probablemente, que no fue como certero, pero por algunos elementos de los socios se puede deducir eso, que fue un adulto mayor de 21 años, tenía un ajuar constituido por una olla. Entre la patología tenía degeneración en las vértebras, tenía una morbilidad bucodental, un desgaste dental, caries, cálculos, pérdida de piezas y abscesos. Y en este caso se encontró un pequeño hueso que parece ser fetal, es decir, podríamos inclusive inferir que esta persona probablemente murió embarazada, ¿sí? Y ese pequeño huesito que se encontró que no se pudo comprobar, pero infieren las antropólogas que pudo haber sido de un feto, nos puede dar idea del tipo de persona que estaba ahí enterrada. Y así logramos hacer la caracterización de esa población, ¿no? Entonces ahí, desde niños hasta adultos, como dicen, no mayores de 40, 48 años, hombres, mujeres, bueno, hay de todo. Entonces esto nos empieza a dar una idea de la gente. Entonces ya no son objetos arqueológicos por allá, que legalmente o que científicamente, no, mire, son gente, son nuestros ancestros, están ahí representados en estos elementos, en estas huellas. Entonces se encontraron 15 tumbas, 15 con lajas asociadas, 2 tumbas con 2 niveles de lajas y 4 tumbas con un ajuar, propiamente definido como las ollas. 17 individuos con restos óseos, 19 individuos representados, entonces finalmente eran 2 más de los que yo les decía. Fueron 5 mujeres adultas, 2 mujeres infantes, 3 hombres adultos, 5 infantes y 4 adultos de género indeterminado. Entonces, un fragmento de la población. ¿Qué podemos inferir además? Yo les decía de la orientación de las tumbas. Resulta que las tumbas vimos que sí, parece que correspondían a un patrón de orientación, de la manera, si se orientaban hacia el oriente o hacia el sur, o sea, oriente-occidente o norte-sur. Encontramos que la gran mayoría tenían esa línea de oriente-occidente. Y muy poquitas, solo 2, norte-sur, 2 o 3. Es decir, más del 70% tenía esta orientación oriente-occidente. Y de toda la cabeza siempre estaba hacia el oriente. Deducimos de esto una posibilidad que advertimos a través de una coincidencia, porque el último día que estuvimos excavando, fue el 21 de septiembre de ese año, el día del equinoccio de otoño. Ese día pues vimos que las sombras se proyectaban casi que de manera muy coincidente con las lajas, ¿no? De las tumbas. Entonces lo que dedujimos fue que
probablemente la persona cuando moría se enterraba en el eje oriente-occidente de acuerdo al momento en el que el sol se Se ocultaba. opone, Entonces, sí. por eso hay cierta variación en los ejes. Hay unos más hacia el norte, otros más hacia el sur, pero básicamente se conserva esa orientación. Entonces creemos, de ahí se podría extrapolar que efectivamente hay un interés, una necesidad de relacionar el momento de la muerte con el tránsito del sol por la bóveda celeste y pues finalmente darle una trascendencia mucho más amplia al solo hecho de enterrar a una persona, ¿no? No era una cosa gratuita, ¿no? Todo tenía un sentido y todo tenía pues finalmente una tradición. Y aquí podremos finalmente pues deducir que efectivamente encontramos parte de lo que fue el antiguo poblado de Meusa, que sabemos que ya en la época colonial fue un resguardo, tú lo sabes bien, Ruth. Sí, un resguardo, sí. Exacto. Entonces, ese resguardo, pues finalmente tiene una tradición histórica en la época prehispánica y que sabemos que se profundiza hasta el periodo Herrera. Entonces, estamos hablando de más de 2000 años de habitación en este lugar. Yo creería que 2000, 3000 años. Sabemos que el periodo Herrera data de 1200 más o menos antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de una profundidad muy interesante para que todavía sigamos viviendo ahí, ¿no? Entonces, la interpretación, llegamos a este dibujo que a mí me parece como diseñador gráfico, yo sí soy amigo de que una imagen vale más que 1000 palabras. Cierto, Y Diego. toda esta carreta me la hubiera podido, perdone, digamos, ahorrar simplemente mostrándoles esta imagen desde el comienzo, pero me va a permitir leerles el texto con el que se acompañó esta imagen. Con base en los hallazgos producto de este rescate arqueológico y algunos datos etnohistóricos, y como recurso didáctico de divulgación, podríamos imaginar, reconociendo un alto grado de especulación, la escena del momento de enterramiento del cuerpo de la tumba número 8, la misma que les mostré antes. Se trataría de una mujer adulta que vivió en algún momento entre los años 1200 al 1600 de nuestra era. Hacía parte de la comunidad muisca de Meusa y sufrió de osteoartritis y diversos padecimientos bucodentales, como caries, abscesos, cálculos de desgaste dental. Producto quizás de una dieta rica en carbohidratos y de la recurrente masticación del maíz para preparar bebidas y fermentadas. Inclusive parece que estaba embarazada. Sus familiares y allegados asisten a la ceremonia de enterramiento y depositan a sus pies una pequeña olla de 2 asas, con algún tipo de alimento en su interior, como ajuar que la acompañaría a su paso a la otra vida. La tumba fue trazada teniendo en cuenta las dimensiones de su cuerpo y en la excavación se removieron del suelo fragmentos de cerámica, hueso y piedra, producto de anteriores momentos de ocupación del lugar. Los hombres de la comunidad colaboraron desde días anteriores con la extracción, tallado y transporte de las lajas, para cubrir la tumba desde una cantera situada a las faldas de los cerros cercanos. Un líder espiritual, o chicuí, preside la ceremonia y se cerciora de que la alineación de la tumba y el cuerpo de la mujer coincidan con la salida del sol, de ese día en que se celebrará su transición al más allá, bajo la guianza de la deidad ancestral. Siglos más tarde, tras los cambios y traumas que produce la invasión europea, la población y el asentamiento indígena de Meusa se disgrega, hasta convertirse en terreno de haciendas, minifundios y luego en lotes parcelados, destinados principalmente a vivienda rural, agricultura y ganadería intensiva. En el año 2012, tras la adecuación del terreno para la construcción de una piscina infantil en el Liceo Campestre Divino Niño, salen a la luz los restos óseos de esta mujer, su pequeña olla de ajuar y sus sutiles evidencias, que trae consigo la posibilidad de vislumbrar esta escena del pasado y capturar a través de la razón y la imaginación un instante que condensa siglos de ocupación, adaptación y cambio social en un siempre fértil y generoso entorno natural que ha permitido la subsistencia humana por cientos de generaciones. Pues ese bueno, escrito está muy bello, Diego. Y ahí sí se resume. Ahora bien, después de esto, llegamos a qué vamos a hacer con este patrimonio y eso es lo que todo proyecto de arqueología debe finalmente formular, que es un plan de manejo para la gestión del patrimonio. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué hicimos con lo que se encontró? Pues tuvimos que depositarlo en el Instituto Colombiano de Antropología, en unas cajas que allá seguirá guardadas y pues nadie está viendo.
siempre existe la necesidad, por ejemplo, a veces de exhibir estos objetos, de que hagan parte del imaginario y que ayuden a construir la historia a partir pues de su relacionamiento con las comunidades, pero pues digamos, este fue un proyecto muy cerrado en el que la comunidad no se hizo partícipe, sobre todo porque de parte del dueño él quiso mantener esto en muy bajo perfil, porque él tenía una doble condición ahí que era, por un lado tenía los padres de familia del colegio que estaban presionando que por qué no se está hecha la piscina, que qué pasa, que por qué están las obras detenidas, y él tenía además temor de llegaran, por ejemplo, a guaquear la zona. Entonces manejó con un bajo perfil en su momento. Sin embargo, por ejemplo, nosotros propusimos dentro del plan de manejo algo inédito, porque no sabemos que se haya hecho antes, que era, bueno, ya sabemos que en el ICANN hay cientos, si no miles, de restos humanos de todo el país guardados, que están esperando que alguien los reinvestigue probablemente, pero muchos de ellos están condenados pues, al olvido. Y de alguna manera lo que nosotros decíamos era, oiga, ¿por qué no hacemos un reenterramiento de estos restos óseos y hacemos como un lugar de memoria para que en el sitio, a través de un hito, por ejemplo, nosotros pues se nos ocurrió ahí una piedra tallada, donde dijera algo como esto: antiguo pueblo y cementerio indígena de Meusa, en este lugar se preserva nuestra memoria y patrimonio arqueológico. O sea, queda un hito que recuerda que ese sitio contiene todo este tipo de evidencias. Fuera de eso, hacemos como esto ya puede tener una connotación un poco más, yo no sé cómo decirlo, si metafísica o bueno, en fin, el hecho es que yo sí creo que esta gente fue enterrada ahí por sus familiares con una razón, con una intención, y así como nosotros también lo hacemos hoy en día con los nuestros, deberíamos respetar eso. O sea, a cuento de que nosotros hoy en día, siglo XXI, nos arrogamos el derecho de extraer huesos humanos y llevarlos a un sitio donde, inclusive aquí ya hicimos un estudio, desde luego todo es susceptible de estudiarse más, pero creemos que es una manera también de reivindicar ese respeto con ese ancestro. Desafortunadamente, pues como les decía, aquí no se hizo presente comunidad y no sabemos quién pueda también llegar a compartir estas ideas, ¿no? Pero el hecho también era darle un sentido al patrimonio mucho más allá de esa materialidad y de tenernos a ver unos huesos, porque no tiene sentido, por ejemplo, si la mayoría de lo que se encontró aquí fueron restos humanos, no tiene sentido exponerlos. Eso también consideramos que es una falta de respeto para con estas personas, porque son personas, como vimos, tratamos de darle carne a estos objetos. Y entonces, finalmente, pues la propuesta era esa: constituirlo en un lugar de la memoria, para que a través de ese espacio, por lo menos ese hito de recordación, pues también ejerciera como de mnemotecnia para que se recuerde y se tenga siempre presente que, mire, estamos pisando la tierra de nuestros ancestros. Alguien decía, si no estoy mal, era Humboldt o Lord Byron, o no sé quién, decía que caminamos sobre la tierra que alguna vez estuvo viva. Realmente el suelo es materia orgánica y todo lo que estamos pisando estuvo vivo alguna vez, y nosotros haremos parte también de ese piso, de ese suelo, ¿no? Entonces eso me parece que trasciende un poquito más, y pues finalmente era, como les digo, la idea de esta presentación y sobre todo pues lo que nos incentivó a hacer este proyecto de investigación fue finalmente tratar de respondernos quiénes somos, ¿no? Entonces, eso es parte como del gran interrogante que tenemos, esa falta de apropiación, falta de identidad que tenemos para con lo nuestro, hace parte de que sí se hacen muchas investigaciones, se escriben muchas cosas, pero no se están llegando a la gente, y la gente realmente pues finalmente están apropiándose de lo que les llega a través de los medios de comunicación, de lo que está de moda, y se pierde porque no somos capaces de comunicar digamos, las enseñanzas que nos pueden dejar estas investigaciones. No estamos siendo como ni conscientes, ni sabemos, ni suficientemente diestros para comunicar qué fue lo que se encontró, y sobre todo estimular esa valoración, porque cuando se estimula a través de la emoción, por ejemplo, le decía al profesor del colegio, oiga, ¿por qué no llevamos a los niños? Usted tiene un colegio acá, vengan, los metemos a la excavación, y él decía que no, porque los niños se asustaban viendo esqueletos.
Y yo les dije, no, ¿cómo es posible? Yo ahí teníamos 2 niños, el ahijado de Álvaro y mi hijo, en la excavación propia. Y decíamos, no, eso, yo hubiera sido niño, esta experiencia nunca se me hubiera olvidado, ¿sí? O sea, y creo que eso es lo que se debe hacer. Las excavaciones arqueológicas, yo hice una crítica antes, pero básicamente está llevada a que deberían abrirse al público. Deberían ser espacios didácticos mientras están elaborando las excavaciones. Eso, por ejemplo, nos ha pasado en muchos municipios. En Soacha, los vigías de patrimonio siempre han exigido hacerse partícipes de las excavaciones, pero se encuentran con una muralla gigante del arqueólogo que le dice, no, aquí no puede entrar. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? La comunidad es la que se encarga muchas veces de denunciar estos hallazgos porque se dan cuenta que en una obra se encontró unos huesos y llega el rumor y esos vigías de patrimonio o la comunidad va y le dice al ICA, no, oiga, encontraron esto, no sé qué. Y llegan los arqueólogos, cierran todo y a lo que se reduce todo el proceso es que el arqueólogo 6 meses después hace una charla de divulgación donde les pide a los asistentes unas firmas y con eso dice, ya cumplimos con la apropiación social del patrimonio, y eso no es. Realmente ahí, por no dejar entrar a la gente, se perdió una oportunidad impresionante de que la gente tuviera un acercamiento y una experiencia realmente vívida con el pasado a través de este patrimonio. Sí, es que existen restricciones. De todas maneras, yo pienso que a los que nos dedicamos a divulgar, que tomamos esta bandera quijotesca, realmente nos falta trabajar mucho más para que desde las administraciones municipales, gobernadores y a nivel nacional, pues se valore mucho más el patrimonio y se difunda el porqué de su importancia, porque mientras tú tienes una frase que a mí me encanta, lo que no se conoce no se valora, lo que no se valora deja de existir. ¿Cómo es? Dímela. ¿Cómo lo que es, no se Diego? conoce no se valora, lo que no se valora no se protege, y lo que no se protege pues puede desaparecer. Es que eso es lo que sucede. Por ejemplo, aquí en Sopó, mira, todo el mundo sabe de algo, de algún hallazgo. Además, Sopó también por tradición es una tierra de huaqueros, ¿no? Desde tiempos, desde las primeras décadas del siglo XX, circulan esos rumores, circulan por tradición oral, ¿no? Porque eso no se comenta en público. Pero si se pudiera hacer entender o que la gente comprendiera la importancia de todos estos hallazgos, seguramente reclamarían y seguramente los funcionarios públicos diseñarían políticas, donde por ejemplo aquí Sopó, ¿por qué no tiene un museo donde todas estas cosas tan interesantes, todas estas evidencias, cuántos hallazgos arqueológicos se han registrado acá? Y la gente no tiene idea qué fue lo que se halló, la importancia, en fin. Camilo, ¿tú qué nos comentas al respecto sobre todo esto? Yo quiero reiterar en 2 puntos que más o menos los traté antes. Y uno es, o sea, con la investigación que hace Álvaro Botiva y Diego en 2012, y con la que posteriormente hace Luis Gonzalo Jaramillo, yo creo que es algo muy importante porque se establece, o sea, y se da por hecho, se verifica las informaciones o las investigaciones realizadas por Carl Langebeck y los periodos que se establecen para la ocupación y el poblamiento, para la ocupación y para los periodos de asentamiento en Sopó. Creo que se establece ya una línea teórica ahí de un periodo Herrera, un Muisca temprano, un Muisca tardío, hay unas cerámicas y unos estudios comparativos que lo demuestran, hay unos restos óseos. Creo que es un hallazgo muy importante y creo que ese aporte que deja Diego, que deja Botiva y que deja Gonzalo Jaramillo con el última investigación es muy importante. Y la investigación de Luis Gonzalo Jaramillo es otro tipo de arqueología. Diego estaba contándonos un poco el proceso arqueológico de cómo se hizo esta excavación in situ. Es un sitio con tumbas, es la típica arqueología tradicional, más o menos la que nos enamora y se acerca un poco al Indiana Jones, ¿no? El encontrar el tesoro, la vasija, la cosa importante. Pero la investigación de Gonzalo Jaramillo nos da unas cosas importantísimas
que se hace en otro sistema. Esto es un área muy grande que se abarca, se hacen pozos de sondeo y se recoge material y se analiza. No se hace una excavación en sitio de una tumba o un sitio grande, no. Se trata de ver dispersión cerámica y poder analizar patrones de asentamiento humano. En la investigación de Luis Gonzalo Jaramillo, ellos encuentran para el periodo de Herrera 23 sitios, ¿sí? Más o menos de la misma cerámica que se encuentra por Langebeek, el mismo estilo de cerámica que se encuentra por Langebeek. Del periodo del Muisca temprano encuentra 17 sitios en un área de 7.6 hectáreas. Encuentra la misma cerámica, el mismo tipo de cerámica que se encuentran para los mismos periodos en las otras investigaciones. Y para el Muisca tardío encuentra Luis Gonzalo Jaramillo 165 sitios en un área de 102 hectáreas, lo que nos muestra que había ya una constancia y un poblamiento mucho más amplio en el Muisca tardío que en el Muisca temprano. Datos importantes que creo que estas dos últimas investigaciones sientan las bases para determinar si en Sopó hay tres periodos de poblamiento totalmente establecidos, y creo que es un hecho y una valoración y un aporte grandísimo que se hace. El segundo punto que quería comentar es que en la investigación de Diego, o lo que nos muestra esta investigación, es un poco la radiografía de la arqueología, del patrimonio y de la historia en Colombia. Hay una falta de cuidado, hay una falta de responsabilidad institucional, ¿sí? El ICANN es el órgano competente, es el órgano por ley que tiene que hacer los planes de manejo y que tiene que decir qué se hace con ese patrimonio, cómo se hace esa excavación. Debe contar con un grupo de investigadores, de arqueólogos, para poder hacer esas verificaciones de hallazgos fortuitos que se dan todo el tiempo, porque si no es mejor para la gente, para el guaquero, pues mejor que coja su guaquita, ¿sí? Que le dé de comer a su familia, que meterse en un lío tremendísimo con la nación o con el municipio para que le paren sus obras, para que le paren todo, y después pues quede en bancarrota. Entonces mejor, ¿cierto? ¿Qué está promoviendo o qué están impulsando los municipios o el ICANN con estas políticas realmente descuidadas? Que la gente se quede callada, que el patrimonio siga siendo vendido, o siga siendo escondido, o no se le dé el valor y el valor científico que requiere. Esos dos puntos quería anotarlos, pues, precisamente, Camilo, en lo que es. Le agradezco mucho esos comentarios, y precisamente a raíz de eso, pues finalmente quería como dejar digamos, la reflexión, porque nosotros mismos llamamos dentro del artículo a este capítulo una papa caliente, patrimonio ecológico, una papa caliente. Es mejor comer callado, porque finalmente lo que se demostró es que cómo es posible que en toda fecha hubo dos hallazgos en Sopó, el del Colegio Divino Niño, y al mismo tiempo en el Colegio Pablo VI se encontró lo mismo, se encontraron unos huesos, unos restos humanos. ¿Qué pasó? La alcaldía, como el colegio es de la alcaldía sacó 15 millones de pesos de su presupuesto que estaba planteado para proyectos de patrimonio, 15 millones de pesos, y pagó el rescate arqueológico en el Colegio Pablo VI. Mientras que al privado le tocó, si el privado no hubiera contado con nosotros, le hubiera tocado pagar 15 millones de pesos para, inclusive, ahí sí lo vemos en función de costo-beneficio. Ustedes saben que se encontró en el Colegio Pablo VI. Básicamente se encontró una tumba que estaba debajo de la plancha de concreto de la cancha de básquetbol del colegio. Fue un rescate muy difícil de hacer, y finalmente pues no, solo se extrajeron unos pedacitos de cerámica y se sabía que ahí habían un individuo. Punto. Siempre se ha dicho, y en el Colegio Pablo VI toda la vida la gente supo que habían enterramientos, siempre se supo. Pero es que allí fue donde hizo... La gente sabe, la gente siempre sabe dónde está. Ahí la cuestión, Diego, perdón Ruth, es, o sea,
teniendo en cuenta, o sea, todos los problemas para el privado que se le vienen encima, problemas económicos, de tiempos, de contrataciones, todo lo que se da, pero científicamente lo que se pierde es muy valioso. Yo me imagino la investigación de Diego con un apoyo del ICANN, un apoyo del municipio con recursos para hacer dataciones arqueológicas, carbono 14, análisis polinológicos de macrorestos, saber la dieta, saber realmente qué comían, si comían lo que estaban subiendo del Guavio, si tenían realmente una microverticalidad como la dice Languedoc. O sea, hay cosas muy importantes que se pierden de los estudios por la falta de apoyo de las instituciones del orden gubernamental, local y estatal. Bueno, con este programa eso es lo que aspiramos, que la gente se interese, que nuestros mandatarios en cualquier lugar que estén destinen recursos, diseñen políticas para proteger el patrimonio y para que apoyen este patrimonio arqueológico. Entonces esperamos que este proyecto deje huella. Este programa deje huella de recuperación de memoria histórica. Bueno, señores, una aclaración, Diego Martínez, muchas gracias. Quisiera hacerte una aclaración, pues, para que no quede también como una idea en el público de pronto como complicada, en el sentido de que, desde luego, mire que estamos haciendo todo un llamado para valorar todo este pasado que representa el patrimonio arqueológico, pero también estamos llamando la atención sobre esta incompatibilidad que hay en la ley, de que se está obligando a los privados a hacer el rescate. Lo digo porque probablemente alguien que vea esta charla dirá, uy, no, yo si me encuentro algo me quedo callado. Desde luego, esto es algo que se tiene que solucionar, y en este momento el ICANN está replanteando el protocolo para los hallazgos fortuitos, y hasta la semana pasada, desafortunadamente ya terminó el plazo, estaba recibiendo comentarios para ver qué se podía mejorar en ese proceso. O sea, perdón, prendo la luz, te escucho. ¿Sí? Como lo nuestro no es solamente una crítica, pues lo que se hizo fue tratar de... Estaba yo muy a oscuras. Sí, bueno, no quites tú. No, es que traje otra imagen acá porque te estaba comentando. Sí, como nosotros sí, advertimos que sí había una eventualidad que había que pues hacerle frente, lo que se propuso, yo lo propongo, es qué pasa en estos casos de hallazgos fortuitos que se dan en proyectos que no requieren una licencia arqueológica, donde la mayoría de las veces son gente que no tiene los recursos y que de buena fe han hecho el denuncio del hallazgo. Lo que decimos, y como el ICANN no tiene los recursos ni la gente para ir a hacer el rescate, entonces se lo endilga al propietario. Entonces nosotros lo que proponemos es que, como en todo el país, todo el tiempo se están haciendo programas de arqueología preventiva, y esos son millones y millones que se invierten en esos proyectos, sobre todo las empresas tienen que pagar por esos trabajos. Lo que nosotros proponemos es que se constituya, a partir de ese patrimonio económico tan grande que tienen muchas empresas, que se constituya un fondo para los rescates arqueológicos en el caso de hallazgos fortuitos. Eso es lo que le hemos propuesto al ICANN. Entonces decimos, oiga, ICANN, pues mira, a ver, así como en los municipios tenemos una estampilla pro cultura, donde si uno es contratista le toca pagar un 1% o 2% del contrato, se lo paga la alcaldía para la cultura. Asimismo, el ICANN debería establecer, para cuando, por ejemplo, otorga estas licencias de arqueología, debería decir, oiga, esto le vale tanto, y ese tanto se va para un fondo, porque resulta que todo el tiempo se están dando en todo el país rescates que necesitamos financiar para que se hagan de una manera correcta. Entonces, esta propuesta ha quedado abierta, y en estos días nosotros la hemos compartido por las redes sociales, esperando también como que haya una retroalimentación, porque nos necesitamos es conversar entre nosotros, necesitamos conversar entre los arqueólogos, pero también entre los propietarios, porque es que el patrimonio arqueológico no es solo del ICANN, no es solo de los arqueólogos, es de toda la comunidad y todos los actores sociales involucrados. Todos, cada uno de nosotros, todos. Ustedes allá en Sopó, el dueño de un predio se puede ver involucrado en esto y le va a tener que hacer frente a un caso cuando se encuentre patrimonio. Entonces, como ciudadanos tenemos que estar enterados, tenemos que dialogar, tenemos que mirar todas las aristas de la situación para poder dar soluciones y que esto realmente vaya en pro del rescate, y así como lo dijo Camilo también, de
de rescatar toda esta información arqueológica que nutre de sentido a estos objetos. Sin investigación, pues estos objetos son solo curiosidades. Sí, sí, bueno. Perdón, sí. Ruth, antes de cerrar, es que Diego acaba de decir algo que me acordó y que creo que es importante este espacio para decirlo. Miren, en Inglaterra existe una cosa que se llama el National Trust. El National Trust es como el organismo que se encarga por el cuidado de todo el patrimonio que existe en la nación. La gente se afilia, los privados se afilian. Tú quieres ser del National Trust, tú pagas una cuota anual y tienes un descuento del 20 o 30% para la entrada a parques, para la entrada a museos, para la entrada a todos estos lugares. El Museo Británico hace lo mismo y con ese fondo se está renovando y se está haciendo el mantenimiento del patrimonio. Nosotros no tenemos todavía esa, como eso en la cabeza y nos cuesta, ¿no? Uy, imagínense el Instituto Colombiano de Antropología e Historia pidiendo platica así que les llegue a los correos a uno, oye, mira, ¿te gustaría contribuir? Vuélvete miembro de esto por un año y tienes entrada, no sé, un descuento. A los parques arqueológicos, gratis. Sí. Sería fantástico y son ideas que se pueden meter en esta bolsa de ideas que Diego está. Yo creo que como ciudadanos tenemos las herramientas, o sea, debemos ser proactivos y tenemos las herramientas de participación. Hay muchas maneras de participar, desde hacer veedurías. Uno podría constituir una veeduría para el ICANN, para mirar cómo se están haciendo las cosas, para ayudarlos a identificar falencias. ¿Sí? No se trata de darle duro en la cabeza a las instituciones, porque sí, no. Se trata de que somos actores. Nosotros, ellos los sostenemos con nuestros impuestos. Entonces, si queremos una gestión acorde, digamos, con las necesidades también de las comunidades y de todos los sectores de la sociedad, una gestión del patrimonio acorde con eso, pues tenemos que también ser proactivos y tratar de mirar todos estos aristas, como les digo, de los casos para remediarlos. Porque esto que les acabo de mostrar, pues fue un mal precedente, digamos, para pues una mala moraleja, digo yo, porque ojalá nadie piense que es mejor comer callado, pero probablemente convenga en algunos casos. Bueno, yo pienso que no ha sucedido solamente aquí en Sopó, en muchísimos pueblos, lugares, ha sucedido lo mismo. Todo el tiempo. Todo el tiempo ha pasado. Sí. Todo está ocurriendo todo el tiempo. Entonces, señores, como vemos con el programa que hemos hecho hoy, observamos una de las conclusiones es que todo está por hacer. Por ejemplo, sobre Sopó, faltan estudios, falta compilar todos estos hallazgos arqueológicos donde uno pueda acudir a consultar, a estudiar, a aprender, a entender. Entonces, bueno, y con esa política que hay en Inglaterra, pues me parece fantástica. Señores, ustedes que andan en este grupo, pues no sé, formen una asociación o algo y en marcha, porque se necesita de gente proactiva y con ideas, es lo que necesitamos, porque es que de verdad estamos muy adormilados en este sentido, ¿no creen ustedes? Uh-huh. Bueno, ahora sí, les agradezco mucho, Camilo, Diego, por haber aceptado la invitación y participar en este proyecto, en este programa, y a ustedes, señoras y señores, gracias por estar ahí. Muy amables. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, hasta Camilo. el siguiente programa. Gracias, Ruth, Diego. Muchas gracias Bueno, y muchísimo gusto. Un placer. Igualmente. Gracias. Con nosotros. Gracias. Ok, bueno.